Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Formen. Comenzamos con el primer capítulo del fanfic de Halo y Star Wars capítulo 1 y 2. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 1, prólogo. Los rayos escarlates destellaron en el cielo, destellando sobre los afloramientos cristalinos que rodeaban los edificios modulares. El fuego de respuesta fue inmediato, una línea de trazadores de plasma azul oscuro disparados desde lo alto de un rascacielos. La armadura blanca relucía bajo el sol distante del planeta Cristopsis mientras la República Galáctica se enfrentaba a la Confederación de Sistemas Independientes en una sangrienta batalla a corta distancia. Los soldados clon del Batallón de Ataque 212, vestidos con sus familiares armaduras de fase 1 con rayas naranjas y empuñando los dos blasters portátiles de infantería más importantes de la República, las Kerebines Blaster DC-15A y los rifles pesados, se encontraron con un batallón de droids que se acercaba por este flanco. Los clones del 212 eran algunas de las tropas más competentes, entrenados para resistir las duras realidades de la guerra con estoicismo y seriedad, cortesía de su general. Ellos, como muchos de sus hermanos, habían sobrevivido al crisol de Geonosis, la primera y más dura batalla, donde los Jedi y ellos fueron puestos a prueba por primera vez en el verdadero significado de la guerra. Sin embargo, el soldado clon Waxer era un despliegue bastante nuevo y novedoso. Se puso cubierto cuando rayos escarlate de gas ionizado sobrecalentado impactaron en el techo sobre él, lloviendo chispas sobre su casco. Era el 212º. Era nuevo, por supuesto, recién salido de la cápsula, un brillante, como algunos lo habían llamado al principio. Honestamente, eso realmente no le importaba. Todavía estaba aquí para destruir a los clanques y mantener a sus hermanos a salvo. Dirigió su fuego hacia el pelotón de droids de combate B1 de color arena del desierto que le habían abierto fuego. Los B1 eran unos bastardos feos y flacuchos, apenas capaces de moverse, y mucho menos de pensar conscientemente, eran la principal línea de batalla de la CSI. Baratos, fáciles de fabricar, pero tontos como bolsas de ladrillos, eran lo suficientemente peligrosos en números y las simulaciones le mostraban algo. Sus cabezas con forma de pájaro se estiraron hacia arriba, dos sensores visuales negros y tachados lo miraron con descontento mientras les devolvía el fuego, alcanzando a un par. Se dio la vuelta y gritó tierra. Detonador térmico, a lo que su hermano de cápsula le arrojó la granada pequeña y redonda. El clon miró la granada y encontró el botón de encendido. Al tocar la marca roja, escuchó que la granada comenzaba a pitar, aumentando la cadencia, al igual que las luces intermitentes en la sección media expuesta. Contó 2 segundos y, en el tercero, la apuntó con el brazo largo hacia los droids. La explosión retumbó cuando el detonador térmico explotó al impactar. La metralla y la explosión térmica lograron dejar sin aire a Waxer incluso a esa distancia. La mitad del pelotón de droids había sido diezmado por permanecer demasiado cerca. La otra mitad se tambaleó porque sus sensores audiovisuales aparentemente necesitaban reiniciarse debido a la onda expansiva. Waxer aprovechó esta oportunidad, se puso de pie y se puso al hombro su rifle blaster pesado DC-15A antes de pulsar un interruptor y apretar. El blaster explotó en modo completamente automático con una alta cadencia de fuego. Sus hermanos se unieron a él, media docena de clones poniendo el infierno con blasters. Parecía que la temperatura era lo suficientemente alta como para que el arma se calentara rápidamente. Los disipadores de calor a lo largo de su cañón más grueso se abrieron, obligando a Waxer a ponerse a cubierto y ventilarlo. El vapor salió a las 10, 2, 4 y 7 en punto a lo largo del marco circular del cañón, y el refrigerante fluyó hacia las fauces del arma para aliviar el calor en las bobinas. Sin embargo, se juró a sí mismo cuando un cohete inteligente se lanzó hacia adelante y detonó contra el grueso vidrio tras el que se había puesto a cubierto. «Esos bastardos de Griffin trajeron supers», gritó un clon, dirigiendo su fuego hacia los recién llegados. 2 pelotones, unos 40 super droids de batalla, o BD-2, avanzaron pesadamente hacia ellos. Estas unidades eran mucho más imponentes. Cuerpos negros y grises con blindaje reforzado en todas las áreas importantes de la parte superior del cuerpo. Blindaje que acababa de desviar un disparo de un rifle que tenía frente a él. Waxer maldijo para sí mismo y se agachó para esquivar una andanada de disparos mientras las máquinas extendían sus brazos hacia adelante y abrían fuego. «Van a entrar», gritó Boyle,
agarrando su Carabine Blaster y apuntando hacia el ascensor mientras los otros clones comenzaban a retroceder hacia el interior de los edificios. El punto de cruce estaba en el piso en el que estaban, lo que significaba que había un puente aéreo entre los dos edificios. Estaba rodeado de barricadas destinadas a proteger a los clones mientras cruzaban de un lado a otro para reforzarse mutuamente. Waxer maldijo para sí mismo y agarró a Boyle por la nuca, diciendo, tenemos que llegar hasta los demás, aunque los sensores auditivos de su casco podían captar un extraño zumbido, amortiguado por las ventanas de vidrio que los rodeaban. El fuego de los blasters rastrilló las barricadas del puente aéreo mientras los clones corrían entre ellos, devolviendo el fuego esporádicamente. Notaron que una nueva compañía completa de B-1 avanzaba hacia ellos y Waxer maldijo, maldita sea, mientras ellos también apuntaban sus armas blaster a la docena de clones asediados en el área. Los clones estaban acorralados a todos los efectos. Esa otra compañía de droids irrumpiría en el otro edificio y los eliminaría a todos con los SBD solo por su número. Los clones tomaron posición en el otro edificio antes mencionado ahora, apuntando sus armas mientras el ascensor que estaba frente a ellos emitía un sonido, seguido por el primero de los SBD marchando hacia ellos, con los blasters de brazo escupiendo plasma. Nos van a matar a tiros, dijo Boyle mientras también abría fuego contra los droids, antes de verse obligado a ponerse a cubierto detrás de una pared. Los B-1 también se acercaron lo suficiente para que pudieran seguir sus blasters en ráfagas, lo que significaba que las cosas estaban a punto de ponerse extremadamente calientes. El clon maldijo para sí mismo y luego dijo, no puedo creer que estemos atrapados en este atolladero sin ningún refuerzo. Intentamos llamar al general y al comandante, no responden, deben estar ocupados cerca de la batería de artillería, gritó otro clon, antes de que un rayo de un SBD le arrancara la cabeza. ¡Oh, fuerza! Otro soldado se agachó para cubrirse mientras una ráfaga de disparos impactaba en la puerta del ascensor que tenía detrás. Disparó a los controles por error, apagando el ascensor. Con un gruñido, dijo, y ese es nuestro corte de escape. Maldita sea, relájate, Kel. Lo tenemos todo bajo control. Lo tranquilizó Waxer, y luego se agachó para evitar una ráfaga de fuego de plasma. Asomó la cabeza y disparó su rifle en respuesta, y luego se agachó cuando dos balas quemaron el suelo frente a él. A su lado, Boyle asomó la cabeza y disparó su Carabine en ráfagas, y también se vio obligado a esconderse. El soldado se agachó junto a su hermano y comprobó el contador de su cargador, sacudiendo la cabeza. ¿Tenemos esto, Wax?, le preguntó Boyle en un susurro. Que me jodan si lo sé, pero caeremos peleando, respondió su hermano de cápsula. A medida que el zumbido de arriba se hacía más fuerte, Waxer se quejó, estamos rodeados, tenemos droids disparándonos y hay un nuevo batallón entero dirigiéndose hacia nosotros. Entonces, ¿qué diablos es ese ruido? Y se interrumpió cuando el puente que tenía delante explotó en fragmentos de vidrio y acero, uno de los súper atrapado debajo. El puente se había partido en dos en la sección media, con tuberías y refuerzos de metal sueltos colgando y cables que chispeaban. Tanto los clones como los droids parecían tan estupefactos que habían dejado de dispararse unos a otros por un momento. Waxer miró hacia afuera mientras se oían más estruendos y golpes y se detuvo al verlos en la fina capa de humo y escombros que levantaban. Vainas o uboids, fabricadas en metal de color negro. El soldado se quedó en blanco por un momento y bajó su arma. Una docena de cápsulas habían caído a metros una de la otra, lo suficientemente cerca como para que lo que estuviera dentro pudiera ayudarse mutuamente, pero lo suficientemente lejos como para no obstruir las grandes puertas blindadas montadas en el frente que los soldados ahora veían. Puertas que se abrieron de golpe como si hubieran sido lanzadas por una explosión. Aparecieron siluetas de las cápsulas y se filtró el primer crujido audible de los disparos de armas. Waxer se volvió hacia los droids, notando que estaban distraídos, antes de levantar su rifle blaster y gritar, ahora es nuestra oportunidad, hermanos. Abran fuego, mientras apretaba el gatillo. Sus hermanos, los que sobrevivieron al ataque, se pusieron de pie e incendiaron a los droids en la otra mitad del puente aéreo frente a ellos. El rugido de los disparos resonó afuera mientras una fuerza desconocida que había llegado incendió a la compañía droide que marchaba hacia ellos con todo el cuerpo en alto. La verdad es que habían reducido considerablemente el número de droids. Más cápsulas aullaron mientras caían en el campo de batalla a su alrededor. Boyle gritó, deberíamos retirarnos. No sabemos quién diablos acaba de aparecer, también podrían ser hostiles con nosotros, antes de ver cómo se disipaba el humo.
El elemento de soldados del tamaño de un pelotón se reunió cerca del lugar de caída de las cápsulas, la mayoría de ellos con armaduras negras completamente cerradas. Su líder aparentemente les ordenó que se dirigieran hacia el edificio en el que se encontraban los clones, mientras que su elemento de apoyo pesado disparaba armas pesadas contra los droids. 2 misiles salieron disparados desde un lanzador de doble tubo. Otro llevaba un arma aún más pesada. Un rayo de energía escarlate salió disparado hacia los droids. El soldado lo desvió hacia la derecha y cortó a una docena de droids por la mitad de un solo golpe. Maldita sea la fuerza, susurró Waxer. Esas son armas muy pesadas, se acercan a nosotros, dijo Boil con inquietud, mientras preparaba su desintegrador. Oyeron los pasos atronadores y se prepararon para apuntar con sus armas. Waxer, sin embargo, decidió jugar con inteligencia por una vez en su vida. Empujó hacia abajo los desintegradores de Boil, Kel y los otros, antes de bajar el suyo. Boil habló. Waxer, ¿estás seguro, hermano? Esto podría hacer que nos maten si no estamos preparados. Waxer se encogió de hombros. Vale la pena intentarlo. Estamos muertos de todos modos, si apuntan con las armas pesadas. Es cierto. Suspiró Boil. Creed, está bien. Esto va a ser horrible, comentó Kel mientras bajaba su desintegrador a un costado, pero mantenía el seguro quitado. Los pasos atronadores se hicieron más fuertes cuando el primer soldado apareció por las escaleras. Un extraño rifle bastante suave yacía en su mano cuando comenzó a subir las escaleras. Vio que los clones habían bajado sus armas primero, luego sacó su mano de la empuñadura delantera del arma y la levantó hacia atrás, cerrándola en un puño. ¡Oh, demonios! Gani, gruñó un tipo detrás de él amistosos. Bueno, todavía no nos han disparado, Romeo, respondió el soldado líder con sarcasmo en su tono, apoyando su rifle contra su hombro. Gracias al creador, estos tipos hablaban básico. Los miró a todos y les preguntó: ¿Ustedes son amigos? Mientras él y su equipo entraban por las escaleras. Waxer miró a sus compañeros de equipo, luego al hombre a cargo, cuyo nombre probablemente estaba escrito con letras extrañas en la pequeña placa sobre el peto de su armadura. Waxer inhaló, luego exhaló y asintió. Estamos. Gracias por el rescate. No lo menciones, respondió el soldado. Hizo una pausa, parpadeó y escuchó algo que llegaba a su frecuencia de comunicación, luego miró a los soldados y se aclaró la garganta. Luego habló, sin rodeos: soy el sargento de artillería Edward Book, de Alpha Niner. Nos disparó un piquete enemigo arriba y nuestra flota decidió desplegarnos aquí. Somos, supongo, sus embajadores del primer contacto. Todos los clones restantes intercambiaron rápidamente algunas miradas, antes de que Kel dijera: honestamente, buena primera impresión. Nos salvaste de ser superados, afirmó Waxer. Hizo una pausa y se quedó en blanco, luego preguntó preocupado: espera un minuto. La Armada de la República tenía este lugar bloqueado y estaba buscando los últimos trozos de las naves de la CSI que defendían a Cristopsis mientras nosotros nos partimos el trasero aquí abajo tratando de erradicar sus tropas. ¿De qué flota vienen ustedes? Es una larga historia, les dijo Book. Preferimos guardarla para sus jefes. El francotirador que estaba detrás de él, uno con una pieza de armadura más distintiva, se inclinó hacia otro soldado vestido con un atuendo similar al de Book y susurró: ¿por qué demonios suenan todos igual? A lo que dicho soldado simplemente se encogió de hombros. Era confuso para él y también para sus compañeros de equipo que estaban detrás de él. ¿Al menos han enviado un mensaje a nuestra flota para avisarles que están aquí?, preguntó Boil. Porque no creo que el almirante Yularen se alegre de ver nuevos barcos flotando por ahí. Creo que nuestros comandantes están trabajando en eso mientras hablamos. Book asintió y luego les dijo: deberíamos ir a reunirnos con sus jefes antes de que se realicen más despliegues. Sin embargo, estoy bastante seguro de que el comando está a punto de lanzar un pelotón de tanques. Y nos gustaría que no haya ningún incidente de fuego, amigo. Y desvió la mirada. Waxer asintió, luego presionó su comunicador y escuchó: comandante Cody, señor. Comenzó el soldado. ¿Me copia? Al principio, la estática se escuchó en los altavoces de su casco, pero luego la voz comenzó a aclararse y se convirtió en la misma voz que los soldados. ¿Escuchas, soldado? ¿Estado del flanco este? Apenas lo hemos logrado, señor. La intersección debería ser segura. Nos quedan media docena de soldados, pero... Walker miró a los soldados que los rodeaban y, vacilante, dijo: nos salvaron unos desconocidos. Piden hablar con ustedes, los generales Kenobi, Seaigoke y el capitán Rex. Señor,
antes de esperar una respuesta. Miró a los soldados y les hizo un gesto, diciendo, quizá quieran ponerlo en la frecuencia correcta. Me refiero a sus comunicaciones. Lo estamos intentando, gritó otro de los soldados de Book desde detrás del que estaba en las escaleras. No es exactamente fácil hacer coincidir las frecuencias con lo que ustedes usan como comunicaciones. Acabo de hablar con los generales. Tráiganos lo más rápido posible. Enviaremos al quinto pelotón para que ocupe sus puestos allí, respondió el comandante, tan severo como siempre. El soldado respondió afirmativamente, apagó el comunicador y miró a los soldados que estaban delante de ellos. Con un gesto de asentimiento, Book y sus tropas se hicieron a un lado y los clones prepararon sus armas con cautela. En poco tiempo, Waxer y Boy lideraban a los sobrevivientes de su unidad hacia el lejano sonido del combate, junto con el resto de la unidad aliada. Por encima de ellos, el rugido de los motores llenaba el aire. Por encima de ellos, docenas de pequeñas naves volaban a través de la delgada capa de nubes y Book gritó, miren eso. Creo que la Marina finalmente logró comunicarse con la flota de estos muchachos. Puedo confirmarlo, dijo el otro soldado con la mochila de comunicaciones al lado de Book. El almirante Lasky nos acaba de dar el visto bueno para ayudar a esta gente. Están trabajando para conseguir un enlace directo con el resto de la República para que podamos hablar con sus líderes y obtener algo de contexto sobre lo que está pasando, mientras levantaba el arma láser que lo vieron usar para acabar con la mitad de una compañía droide. Hombre, esto es raro, comentó Waxer mientras corrían. Boyle resopló, cuéntamelo. Los clones pasaron junto a un escuadrón de speeders que se dirigían a tomar sus posiciones con armamento más pesado acoplado a sus vehículos, incluido un grupo de E-Web-12 de alta resistencia con sus trípodes y fuentes de energía. Solo les tomó unos minutos más de carrera a toda velocidad antes de llegar a su área objetivo prevista, la base de operaciones de defensa aérea de la República. Cañones de artillería de 4 patas de alta resistencia se encontraban en la retaguardia, bombardeando las líneas de la CSI con rocas de plasma arqueadas. Un indicio de trastorno de estrés postraumático pasó por la mente de Book mientras corrían, pero lo aplastó rápidamente. Esas cosas parecían demasiado prácticas para hacer armas Cobie. No, definitivamente las fabricaban los lugareños. Estiró el cuello y miró hacia las docenas de naves de desembarco Pelican que se dirigían hacia ellos. Había activado su baliza infrarroja para asegurarse de que pudieran rastrearlo a él y a su equipo mientras entraban a la reunión. El grupo comenzó a disminuir la velocidad, varios de ellos jadeando mientras lo hacían. Delante de ellos, los clones llevaban a los heridos de la batalla en esta sección de la carretera a una zona de triaje médico y de heridos, mientras se acercaban 2 hombres, ambos con armaduras sobre los hombros y los brazos. Uno vestía un tono de ropa más oscuro y parecía más joven, un tipo de ojos azules y cabello castaño. A su lado, estaba de pie un caballero mayor con una túnica de color crema y una armadura blanca adornando sus hombros, también de ojos azules, pero con cabello pelirrojo y una barba de infarto. Los 2 hombres se acercaron, ambos aparentemente maltrechos por el asalto del enemigo, antes de que uno de ellos dijera, supongo que estos son los recién llegados que mencionaste en tus comunicaciones, soldado, mientras miraba a Waxer, el hombre mayor. Waxer asintió y saludó rápidamente, al igual que los demás, antes de que el hombre se volviera hacia las nuevas tropas y se acercara a ellas. Habló, el almirante Yularen mencionó que recibió una conexión de su flota en lo alto. Creo que se llaman UNSC. Somos nosotros. Debe ser uno de los generales locales, señor, preguntó Book, colocando su rifle sobre su espalda. Se escuchó un silencioso guap cuando el objeto metálico encajó en su lugar en un generador de campo magnético de algún tipo. El hombre asintió, escrutando a los soldados de desembarco vestidos de negro. A su lado, el otro general parecía feliz de ver algunas caras amigables allí. Los clones seguían sin saber qué pensar. Soy yo, asintió el hombre, el general Obi-Wan Kenobi, del Gran Ejército de la República. ¿Y tú, sargento de artillería Edward Book? Señor, respondió el hombre, Comando Espacial de las Naciones Unidas, tropas de choque de lanzamiento orbital. Nunca habíamos oído hablar de su facción o unidad antes. Sargento de artillería, el general Kenobi puso un cierto respeto en la forma en que pronunció sus palabras y Book lo sintió. Probablemente habló teniendo en cuenta el hecho de que su flota también estaba aquí. Kenobi también agregó, aunque el almirante Yularen se apresuró a informarnos de la presencia de su flota. Él y el almirante Lasky deberían tener una reunión pronto para discutir el estado de la presencia de su fuerza aquí. Así nos lo han dicho por radio,
señor, asintió Book con calma. ¿Qué demonios cree que estaban intentando hacer al dispararnos, señor? Me refiero a sus enemigos. Probablemente pensaron que ustedes eran refuerzos para nosotros, dijo el otro hombre. Saludó, hola, soy el general Enekinskaigoke, también de la GAR. Y miró a Book de arriba abajo mientras el hombre de mediana edad se quitaba el casco, revelando un cabello castaño peinado hacia atrás y una mandíbula cuadrada como la que normalmente se ve en un boxeador. Enekin le hizo un gesto de aprobación. Señor, asintió Book, sonriendo a medias. Observó cómo los primeros Pelicans se preparaban para aterrizar y que Kenobi ya había llamado a los clones para que les proporcionaran a los recién llegados zonas de aterrizaje adecuadas. Observaron cómo la infantería y los vehículos descendían de las partes traseras de los extraños transportes, con rifles en la mano y suministros a cuestas. Los clones observaron con un asombro silencioso cómo cientos de tropas adicionales con armas y armaduras como nunca antes habían visto dejaban su equipo. General. Waxer miró a Kenobi, confundido. Sí, Waxer. El hombre se volvió hacia él. ¿Aprobamos esto, señor? ¿Cómo? ¿Que vengan con su propio equipo? Preguntó, señalando a un trío de tanques que avanzaban hacia la zona de combate. Enekin saltó y dijo, se ofrecieron a ayudarnos. Ya sabes, enemigo de mi enemigo, y todo eso. Antes de notar los vehículos blindados sobre orugues que salían de la zona de aterrizaje, los transportes aliados, que se parecían un poco a sus propios Laat en doctrina, al menos, despegaron hacia el cielo después de dejar a sus marines, equipo y suministros, solo para ser reemplazados por otros. Book tarareó, una compañía de marines y todo nuestro batallón ODST están descendiendo sobre el planeta, señor. Deberían tener este palacio de cristal seguro antes de que vayamos a comer. Y se acercó al general Kenobi y al general Skywalker, dos soldados clon, cada uno con armaduras distintas que los identificaban como oficiales, también se acercaron a las filas del grupo de oficiales. Sería genial, sargento, dijo Enekin, luego miró hacia ellos y dijo, Rex, Cody, justo a tiempo. Señor, asintieron los dos hombres. Rex fue el primero en hablar. Supongo que estamos buscando refuerzos de esas personas que el almirante mencionó que estaban en órbita, mientras veía a un escuadrón de marines saltar de un Pelican, vestidos con uniformes de camuflaje completo y armados hasta los dientes. Rex no era de los que se mostraban cautelosos con los nuevos aliados. Diablos, las armas adicionales significaban que más de sus hermanos sobrevivirían, pero la forma en que estas personas simplemente aparecieron no le sentó bien. Un presentimiento de Rex. Cody parecía compartir sus pensamientos mientras examinaba a las tropas. Profesionales y bien equipados, la infantería y el equipo del UNSC se apresuraron hacia donde sus naves de desembarco debieron haber visto que estaba el frente. Los rostros endurecidos de docenas y docenas de marines, todos tan variados en rasgos, tono de piel, color y género, les dijeron a los hombres todo lo que necesitaban saber sobre la principal fuerza de combate del UNSC. Eso parece, capitán. ¿Cómo se llevan sus hombres la idea de tener que compartir un campo con los recién llegados? Preguntó a los dos soldados, desviando la mirada hacia su ayudante, Cody, un viejo amigo y un gran comandante. Hay murmullos aquí y allá, señor, respondió Cody, nada de lo que preocuparse demasiado. Lo que más nos preocupa es cómo irán las conversaciones entre los almirantes Yularen y Lasky, considerando que apenas nos conocemos. Y el enemigo de mi enemigo solo nos lleva hasta cierto punto, murmuró Book, colocándose el casco en el cinturón y sujetándolo allí, antes de cruzar los brazos sobre el pecho mientras los dos Jedi y los oficiales clon lo miraban. Se encogió de hombros y dijo, miren, no sé cómo ve nuestro liderazgo todo este lío, pero sea ciencia cierta las latas que acabamos de eliminar allí, y señaló con el pulgar hacia el lugar de donde ellos, Waxer y los otros clones habían venido. Nos dispararon primero. Ustedes, los representantes, no lo han hecho, todavía. Y conociendo nuestra suerte, esperamos que no lo hagamos, bromeó Anakin. Se volvió hacia Rex y dijo, asegúrate de que todos nos portamos bien. Ya estoy trabajando en ello, señor. Ayuda que también hablen básico, respondió el capitán medio en broma. Eso provocó la risa de Anakin y algunos de los otros soldados clon que estaban alrededor, mientras que Book arqueó una ceja ante el comentario. Todavía había tensión en el aire, pero todos sintieron que disminuía lentamente. La desconfianza, por supuesto, todavía existía, específicamente porque el UNSC había llegado tan repentinamente y de la nada para ayudarlos.
Es bueno saberlo, intervino Obi-Wan, y luego miró a Buck. Sargento de artillería, si nos sigue a nuestro centro de mando, nos pondremos en contacto con los almirantes, tal vez le daremos nuestros 2 créditos sobre el asunto en cuestión y, con suerte, ayudaremos a forjar una pequeña alianza, palabras a las que el sargento asintió y se acomodó el casco. Se volvió hacia sus hombres y les hizo una serie de señales con las manos, luego observó cómo todo el pelotón se dispersaba, salvo solo 2, el francotirador y el otro que llevaba una armadura similar a la de Buck. Cody y Rex se quedaron mirando cómo las últimas naves de desembarco del UNSC aterrizaban, desplegando otro pelotón de tanques y 2 pelotones de marines, todos armados y blindados hasta los huesos. Rex habló con cautela, creo que nos hemos pasado de la raya, Cody, mientras observaba a los soldados correr, con sus botas retumbando, hacia sus posiciones. Cody tarareó en señal de acuerdo mientras observaba a los generales, Buck y su escolta alejarse. Esta iba a ser una noche muy interesante. Capítulo 2, punto de partida. El Infinity del UNSC sobre el planeta Calegen, Sistema Gamma Andrómeda 22:30 horas, 26 de marzo de 2559, calendario militar estándar. Algunas horas antes del primer contacto, el buque de guerra más sofisticado del Comando Espacial de las Naciones Unidas nunca fue un lugar para descansar. La tripulación de cubierta en los hangares comprobaba y volvía a comprobar el complemento de naves de ataque y transporte del Infinity. Más allá de los escudos que mantenían la atmósfera dentro de la nave, la flota de escolta del portaaviones era visible. Los cruceros de la clase Otem, una reconstrucción de la clase Halcyon basada en las especificaciones del Pillaro Fotem, destruido hace tiempo, flotaban junto a la nave, alrededor de una docena de ellos. Junto a ellos, las naves de apoyo de la clase Fénix, las naves de apoyo estándar de la UNSC para las colonias y las invasiones planetarias, sin mencionar los 5 cruceros de la clase Marathon y la gran cantidad de fregates y corbetas. En la sala de máquinas, el cuerpo de mantenimiento y sus hermanos ingenieros diagonal Uragok trabajaban para mantener en funcionamiento los motores Forerunner de la nave. Uno de los ingenieros humanos gritó a sus camaradas: ha habido algunas fluctuaciones en la potencia de salida, pero están dentro de los niveles aceptables, palabras que escuchó la mujer que había atornillado los motores a la nave. La doctora Catherine Halsey estaba arrodillada junto a una consola cuyo panel había quitado mientras trabajaba en redirigir una cierta cantidad de energía hacia los motores para estabilizar su salida para el salto a casa. Escuchó las palabras del ingeniero y respondió rápidamente con calma, pero en voz alta: estoy al tanto, ingeniero Connelly. Estoy trabajando para resolver ese problema mientras hablamos. Las fluctuaciones de incluso un micrón podrían significar problemas catastróficos en tecnología no comprendida, como los motores de los Forerunner. Solo le estoy dando el informe de 15 minutos que me pidió, doctor, respondió el hombre jovialmente. Gracias, bromeó Halsey, antes de inclinarse más hacia la consola para encontrar las secciones de cable acopladas a los motores Forerunner. Había mucha tecnología que necesitaba ser integrada y cohabitada entre sí para que la nave pudiera moverse de un lugar, y mucho menos poder utilizar las capacidades de Sleep Space de su motor Sleep Space modificado al máximo. Ella cambió de dirección, encontró un par de cables y se concentró en ellos. Uno estaba suelto, el otro estaba demasiado apretado, así que trabajó en deshacer el daño, entre comillas, apretando el segundo mientras aflojaba el primero lo suficiente para que ambos se sintieran igual. Tiró de un cable para tensarlo y se aseguró de que los 2 conductos anteriores estuvieran bien sujetos en su lugar. Dejó el cable a un lado y tarareó, luego preguntó: ¿y ahora qué? Está empezando a estabilizarse, doctor. Sugiero dejar el resto al Uragok, gritó el ingeniero, y luego saludó a Halsey desde la consola de comando central con una sonrisa. La doctora Halsey asintió con la cabeza al hombre, quien dijo un simple «gracias por la ayuda», a lo que Halsey respondió una vez más con un simple movimiento de cabeza. Se dio la vuelta, agarró sus herramientas y su tableta y marchó rápidamente hacia la parte trasera de la cubierta de ingeniería, donde estaban los tranvías. Al subir a uno de los tranvías, que estaba siendo custodiado por marines de la UNSC que llevaban prototipos de rifles de asalto MA-40, la mujer se sentó y respiró aliviada, antes de utilizar el puño de su manga izquierda para quitarse un poco de aceite negro de la mejilla. Suspiró y miró a los 2 marines, que tenían pasamontañas cubriéndoles el rostro y gafas tintadas, aunque sus uniformes eran del habitual verde bosque al que se había acostumbrado. Tarareó:
Sacó su tableta y comenzó a escribir un informe sobre los motores para que el almirante Lasky lo leyera. Tarareó, escribiendo en la tableta mientras el tranvía se detenía en otra estación. Más tripulantes de las cubiertas inferiores subieron a bordo. Estos eran el equipo de eliminación de residuos. La tripulación, ataviada con cascos y trajes de protección, saludó al médico mientras se quitaban las máscaras, revelando los rostros cansados y manchados de sudor de hombres y mujeres jóvenes que estaban prestando con orgullo un servicio del que tantos otros se burlaban. Halsey respondió amablemente a los que hacían el trabajo más sucio a bordo de la nave naval, con la mente todavía concentrada. También estaba haciendo cálculos relacionados con la posibilidad de un fallo de encendido del motor espacial. Era mínimo, pero aún así estaba allí, lo que provocó un ligero temor en el fondo de la mente de la doctora. Sin embargo, no se lo mostró a la tripulación que estaba lidiando literalmente con todos los desechos de la nave. Los escuchó hablar, riéndose de su trabajo conjunto, y agradeció que los trajes de protección que les habían dado pudieran contrarrestar fácilmente el hedor de las áreas de eliminación de desechos de la cubierta inferior. Algunos productos químicos con los que estaban imbuidos, si la mujer recordaba, neutralizaban los agentes que causaban el horrible olor en primer lugar. Tarareó, tecleando el informe mientras el tranvía se movía de nuevo, se detenía en los dormitorios de los trabajadores, todos los cuales le desearon un buen día al médico, y luego se fue de nuevo. Halsey estaba a mitad de camino de escribir el informe cuando el tranvía llegó a la cubierta. Pasó la mirada por encima de la tableta y una leve sonrisa se dibujó en sus labios cuando vio al equipo azul subiendo, con los cascos colgados bajo los brazos. Todos ellos, salvo John, por supuesto. Mientras los dos marines que custodiaban el vehículo saludaban con firmeza al jefe y a su equipo, ella ocultó la sonrisa y luego saludó. John, Kelly, Linda, Fred. Espero que el entrenamiento de los nuevos reclutas haya ido bien. Buenas noches, doctor, respondió Kelly mientras se sentaba. Fue bien, sí. Algunos de ellos eran más testarudos que otros, añadió John mientras se sentaba. Sin embargo, no parecía angustiado por la idea. Había cierta terquedad necesaria para ser un Spartan, incluso un 4. Halsey tarareó. La clase 4 estaba formada por soldados voluntarios de todas las ramas, desde ODST hasta incluso algunos de los marines de mejor rendimiento. Por supuesto, habría cierta resistencia a ser entrenado por los Spartans originales, por así decirlo. Lo lograrán, John, le aseguró Linda, quitándose el casco para revelar el pelo corto y bien cuidado de color escarlate y los ojos esmeralda del Taírade. Todos ellos, excepto John, todavía parecían algo más jóvenes de lo que indicaban sus edades biológicas y cronológicas actuales. John, sin embargo, parecía algo demacrado detrás de su casco. Algo obvio, considerando que era equivalente al salvador de la humanidad. Suspiró y dijo, puede que sea difícil tratar con los de clase 4, pero si están siendo entrenados por mis Spartans, mirándolos a todos con un dejo de orgullo detrás de una voz que por lo demás era monótona, estoy segura de que serán algunos de los mejores soldados que tiene la humanidad. Y esas palabras parecieron animar un poco a los Spartans, que ahora sonreían de la forma más imperceptible. Tarareó y se quedó en blanco, luego recordó, oh, sí, John. El jefe maestro la miró, su visor ocultaba su rostro. Ella revolvió su mano en su bolsillo hasta que tocó algo frío. Con una sonrisa, sacó un chip cristalino brillante de su bolsillo, su tinte azul tan familiar para los miembros del equipo azul, antes de extenderlo a John y decir, su desfragmentación finalmente está completa. Debería tener otros 7 años de vida ahora. John se inclinó lentamente hacia adelante y tomó el chip de la mano del doctor, asintiendo lentamente en agradecimiento. Luego lo colocó en la parte posterior de su armadura Mjolnir Gen 3 y sintió que el interior del casco se enfriaba, el tenue brillo azul de su HUD se intensificaba. Escuchó el bostezo de una voz muy familiar, seguido por la onda de conexión en su HUD. La voz dijo, ah, entonces, así es como se sienten los humanos después de una buena siesta. Jovial. Hola, John. Cortana, respondió sorprendido. Sabía que la doctora Halsey lograría curarla, pero no esperaba. Ni siquiera un, buenos días. Debes haber estado muy preocupado, dijo la IA tímidamente, su figura apareciendo a la izquierda del HUD de John. Tenía el cabello más largo recogido en una cola de caballo, pero aún conservaba los mismos rasgos faciales y otros rasgos de diseño que antes, aunque los símbolos en su cuerpo eran todos diferentes. Ella le sonrió,
viendo que la ligera preocupación en sus ojos lentamente era reemplazada por la calma estoica habitual por la que lo conocía. Me alegro de verte, dijo, recostándose en su asiento. Lo mismo digo, respondió ella, y es muy bueno verlos a todos. Blues. Hola, Sete, saludó Kelly, espero que la siesta haya sido buena. Cortana, respondió Fred asintiendo y con una sonrisa cada vez mayor. Es bueno saber que tenemos a nuestro hacker de vuelta entre nosotros, bromeó Linda, inclinándose hacia adelante. Cortana soltó una risa melodiosa ante las bromas, luego le escribió algo a la doctora Halsey, claramente, tal como apareció en su tableta. Halsey puso los ojos en blanco y se apartó un mechón de cabello gris de los ojos, antes de mirar a John, o más específicamente a su casco, porque sabía que Cortana la estaba mirando a través de las cámaras del HUD. Ella respondió, exasperada, no, Cortana, no te he proporcionado ningún aumento sustancial de ese tipo. Parece que el crecimiento del cabello es un signo de que tu vida útil de procesamiento se ha alargado. Es decir, he añadido unos cuantos núcleos virtuales con una potencia de petabytes adicionales para ayudarte a gestionar mejor los datos, además de espacio de almacenamiento adicional. Antes de oír a la IA riéndose en voz alta en el casco de John, algo había cambiado en ella, de acuerdo. El tranvía se detuvo en el cuartel del nivel S. John se levantó y dijo, esta es nuestra parada, doctor. Fue bueno verlos a todos. John, dijo, cuida a Cortana como lo has hecho hasta ahora. Y lo miró. El jefe asintió, antes de que él y el resto de sus compañeros de equipo salieran del tranvía. Salió de la estación nuevamente y los dos marines chocaron los puños, riendo en voz baja por haber conocido al jefe y al equipo azul. Después de la guerra, todos se habían convertido en nombres familiares entre las filas de la infantería del UNSC. Bien, todas las clases de Spartan merecían su tiempo en el centro de atención. Los segundo, cuyos sacrificios son bien conocidos, los tercer, cuyos sacrificios aún no habían visto la luz del día, y los cuarto, cuyos sacrificios se estaban escribiendo hoy contra los Remnants del Covenant y los pocos ejércitos restantes de máquinas sirvientes de la Ecumene Forerunner. Suspiró, con los hombros hundidos mientras terminaba el informe y se lo enviaba por correo a Lasky. Cuando lo conoció, era simplemente el capitán Lasky, un hombre resistente de una colonia muerta, que había perdido tanto como cualquiera de ellos. Cuando el tranvía llegó finalmente a la última parada, el puente, después de varias paradas más, la doctora Halsey desembarcó y saludó con la cabeza a los dos marines que custodiaban la puerta mientras se marchaba. Con la tableta colgada bajo el brazo y las herramientas en el cinturón, la doctora recorrió los pasillos y entró en el puente. Como siempre, la mesa holográfica central era un hervidero de actividad, y brillaba con una pantalla tridimensional multicolor del espacio local y la formación de las más de 40 naves del UNSC que escoltaban al UNSC Infinity. Halsey no estaba segura de si podía llamarlo un grupo de batalla o si debía llamarlo una flota. La Fuerza de Tareas Infinity tenía varias docenas de naves de combate, además de docenas de naves de apoyo y casi 300.000 marines, ODST y otro personal de tierra en total. Calegen, la gema esmeralda que se alzaba bajo ellos, todavía brillaba en la oscuridad del espacio, las marcas del bombardeo de plasma, los incendios forestales que aún ardían y las columnas de humo eran visibles desde la órbita, visibles en el lado oscuro. Una flota remanente del Covenant había emergido sobre el planeta, buscando algún nuevo artefacto que pudiera llevarlos a alguna parte. El grupo de trabajo había llegado justo a tiempo para detener a la docena de cruceros Covenant y a los dos portanaves que estaban usando, que querían evitar que destruyeran por completo el planeta. Y las tropas terrestres acabaron con sus grupos de búsqueda, a costa de unos 1000 civiles y un centenar de sus tropas, lamentablemente, incluido un Spartan 4 que respondía al nombre de Ross. Halsey suspiró, vio a Lasky de pie, mirando por la ventana los restos de las naves Covenant que flotaban frente a ellos. Su uniforme gris ahora lucía los símbolos exactos del almirantazgo del UNSC, pero le había pedido abierta y específicamente a Lord Odd que permaneciera al mando de la Fuerza de Tareas. La Infinity era su nave, después de todo. Esta era su tripulación, no podía culparlo. En cambio, se aclaró la garganta y atrajo la atención de Lasky hacia ella. Él se giró y le dedicó una media sonrisa, luego saludó, Almirante Halsey. Almirante, por favor. Suspiró Halsey, pellizcándose la frente, no quiero que me recuerden que estoy a cargo de la Oficina de Inteligencia Naval mientras estoy en misiones como esta.
Lo siento, se rió Lasky. Lord O dice que es tu castigo por derribar a Parangoski hace 4 años. Y miró el informe en su tableta. Hizo un gesto de aprobación y dijo, espero que los motores no nos causen ningún problema cuando saltemos a casa. He hecho todo lo posible para remediar las fluctuaciones, pero necesitaríamos una rápida revisión de los motores FTL para asegurarnos de que no fallarán. Halsey suspiró y luego asintió, pero al menos puedo garantizar que, si fallan, solo deberían fallar en transportarnos al Sleep Space, en lugar de destruir por completo la flota entera. Y observó a Lasky leer el informe. A su lado, un brillo dorado emanó cuando Roland, la IA de a bordo, apareció. Doc, el piloto de bombardero de la Segunda Guerra Mundial Avatar, le ofreció a la mujer un asentimiento y una sonrisa, con las manos detrás de la espalda. Buenas noches, Roland, respondió Halsey con su habitual actitud estoica, aunque le echó una rápida mirada al hombre. Veo que las actualizaciones de tu firmware han ayudado. Oh, me siento más rápido que nunca, sonrió Bomberman, cruzando los brazos sobre el pecho. Gracias. De nada, respondió Halsey. Si bien para algunos la estoica amabilidad que el doctor había mostrado últimamente parecería extraña, para la mujer, tenía toda la intención de corregir los errores de su pasado de alguna manera, o al menos, sentir que lo había hecho. Sabía a ciencia cierta que la culpa de los proyectos Spartan, de todos ellos excepto Orion y las Cuarta, la perseguiría por el resto de su vida, junto con el rostro de su difunto amante y su hija. Nunca podría expiar su culpa por completo, ni en 100 vidas, pero al menos podía intentarlo, especialmente ahora, estando a cargo de la ONI. Odiaba el trabajo, pero era necesario. La reforma total y completa. Aún mantendría gran parte de sus capacidades normales, pero Halsey tenía la intención de dirigir una unidad con al menos algo de ética detrás de sus acciones. Todavía necesitaban una red de espionaje e inteligencia capaz y ella no iba a neutralizarla. Sería una idiotez. Aunque un poco de ética estaría bien, es bueno saberlo, dijo, luego hizo una pausa y escuchó las comunicaciones. Volviéndose hacia Halsey, le dijo, tenemos el artefacto que el Pacto de la Tormenta estaba tratando de capturar a bordo. Preparémonos para volver a casa. La administración militar colonial reconstituida debería dirigirse a brindar apoyo a los locales lo suficientemente pronto, dijo Lasky, luego se volvió hacia la estación de comunicaciones, llama a la sombra de la intención. Diles que nos estamos preparando para volver a casa, y recibió una respuesta afirmativa del oficial de comunicaciones. El hombre suspiró profundamente y luego dijo, este fue un viaje. Qué bueno que encontramos esa señal de socorro a tiempo, bromeó Roland, y Halsey asintió en silencio. Mientras el Inquisidor y los otros Angel y élites a bordo de la sombra de la intención respondían a las comunicaciones, los vehículos comenzaron a encenderse para salir de la órbita y poder saltar junto a sus aliados. Todo estaba en calma en el puente cuando se emitió la alerta amarilla y las tripulaciones se prepararon para la inminente partida, con los motores de fusión de sus naves encendidos. La formación de punta de flecha de la flota aliada permaneció compacta, con la sombra, la nave de guerra con forma de monstruo marino de las espadas de Sangelios, formándose en el lado izquierdo de la nave capital del UNSC. El espacio que se extendía por delante comenzó a ondularse y a oscurecerse. Se desplegó un relámpago en forma de arco y un torbellino de energía azul cobró vida lentamente. Toda la flota del UNSC y la sombra habían sincronizado sus motores para poder saltar juntos al mismo tiempo. Mientras se hacían los últimos cálculos y las naves se preparaban para atravesar el enorme portal, sonó una alarma. Halsey, la primera en oírlo, se volvió hacia su tableta casi de inmediato y miró la transmisión de datos de las computadoras de a bordo de la cubierta de ingeniería. Las fluctuaciones se habían intensificado. Comenzó a calcular, preparándose para que los motores se desconectaran y para que el bucle de retroalimentación entrara en acción. Roland gritó, nuestros motores de deslizamiento espacial se están conectando. Diablos. Toda la tripulación, prepárense para una transferencia accidentada. Emitimos alerta roja para toda la flota. Lassie, gritó Halsey mientras las fluctuaciones empeoraban, hasta el punto en que todo el sistema de motores Forerunner comenzó a sobrepasar cualquier estimación proyectada. Dile a las otras naves que corten sus enlaces con nosotros. Ahora, no podemos. No cuando se inicia un salto, respondió Lasky, mirando a Halsey. ¿No se suponía que nuestros motores debían desconectarse? No pueden. La arquitectura Forerunner de los motores muestra picos de potencia mucho más allá de lo que podríamos haber proyectado. Estamos encadenados con todos, incluido el Shadow,
La mujer respondió mientras se agarraba a la mesa holográfica, espera, luego jadeó cuando la más alta de las fluctuaciones se puso en marcha. El portal frente a ellos se expandió como una boca abierta, primero tragándose el piquete delantero de la armada, las clases París, Querens y Stalwarts, sin mencionar las pocas fregates Enlace y Strident que tenían. Halsey miró a Lasky y le dijo, prepárate. Y pronto, el infinito y la sombra de la intención también fueron devorados. Unos minutos después, Lasky se despertó sobresaltado y con un terrible dolor de cabeza que le quitaba la cordura. Gimió y se puso de pie lentamente, sujetándose la cabeza. Tenía la visión borrosa y le zumbaban los oídos como si alguien hubiera hecho estallar una granada de fragmentación junto a su cabeza. Parpadeó rápidamente, tratando de borrar la visión borrosa y poco a poco logró recuperar la visión. Apretó los dientes cuando el sonido bajó hasta el nivel en el que apenas podía escuchar a Roland llamándolo. Al volverse hacia la IA, vio el contorno dorado borroso del avatar de la IA, luego el resto de los detalles comenzaron a aparecer lentamente. La voz de Roland también se volvió un poco más clara. Señor, lo logramos. Llamó a Lasky, estamos en el otro lado. Donde sea que esté el otro lado. ¿Estado del sensor?, preguntó Lasky. Lo mejor era saber primero si tenían ojos y oídos. Reiniciando. El salto causó problemas con nuestros sistemas, pero las comunicaciones y otras cosas importantes como el soporte vital están todas en línea, señor. Los sensores son lo último que no funciona. Bien, gruñó Lasky, y luego sacudió la cabeza para aclarar la confusión. Se giró hacia Halsey y vio que la buena doctora se estaba despertando lentamente. La ayudó a ponerse de pie, obligándola a agarrarse la frente. Un leve hilo rojo apareció en su frente, un corte causado por la caída. Su tableta también estaba destrozada, la pantalla se agrietaba formando patrones de telaraña. Le preguntó, ¿está bien, doctora? Aparte de la herida en la cabeza y la terrible migraña. Bien, respondió, y luego gimió, ese fue el peor salto que he dado hasta la fecha. ¿Qué? ¿No estás peor para conducir, Lasky suspiró, luego miró a Roland. ¿Estado de la tripulación? Hay heridos menores en todas las cubiertas, señor. La IA respondió, no hay víctimas. El informe de toda la flota es similar, 0 víctimas mortales, heridas menores. Lasky dejó escapar un suspiro de alivio y luego dijo, muy bien, vuelvan a poner en funcionamiento nuestros sensores. Quiero saber dónde estamos. Y se quedó helado cuando lo vio fuera de su ventana. Una enorme gema azul y reluciente de planeta yacía frente a ellos. Estamos. Apenas terminó la frase mientras miraba el planeta, mientras el resto de la tripulación regresaba a sus puestos después de la caída. Halsey observó el planeta, dejó su tableta a un lado y murmuró, en nombre del Creador, ¿dónde acabamos?, mientras lo examinaba. Lasky negó con la cabeza, inseguro de sí mismo. Mientras esperaban a que los sensores volvieran a funcionar, Lasky hizo las rondas, caminando hacia cada ventana para ver si su flota los había seguido. Desde los Fénix hasta las fregates y los cruceros, toda la flota estaba allí, al igual que la sombra de la intención. Señor, solicitud de comunicación de la sombra. Soy el capitán de barco, Badum, informó el operador de comunicaciones, que ya se había vendado el brazo. Lasky asintió con la cabeza para que su camarada alienígena pudiera comunicarse. En la pantalla delantera, apareció la corpulenta y jorobada figura de una criatura alienígena con piel gris correosa y ojos de serpiente. 2 de sus 4 mandíbulas habían quedado partidas por la mitad en combate y aún tenía las cicatrices en su armadura blanca como el hueso. Almirante, doctor, habló con respeto Ordaz Badum, capitán de las espadas de Sangueilios. Capitán, asintió Lasky, me alegra ver que usted y su tripulación están bien. Se han reportado heridas menores, pero todos los nuestros siguen con vida. Entiendo que a usted le pasa lo mismo, preguntó. Contento de recibir un gesto de confirmación de Lasky, el capitán habló, bien, nuestros conjuntos de sensores están terminando su último ciclo de mantenimiento. Deberíamos recuperar la vista en el próximo minuto. ¿Sus tripulaciones han tenido más éxito en recuperar la vista? Me temo que estamos en el mismo barco, metafóricamente hablando, se encogió de hombros Lasky, los sensores también deberían volver a estar activos en un minuto. Señor, comenzó a decir Roland. El hombre se volvió hacia él mientras hablaba, preocupado. Perdón por molestarlo, señor, pero estamos recibiendo una llamada de socorro del UNSC Paltave. Su conjunto de sensores está en línea y detectaron 2 naves desconocidas en un vector de aproximación. Aparentemente, no responden a las llamadas. Antes de hacer una pausa,
quedarse en blanco y abrir los ojos de par en par. Y nuestros sensores están listos. Detectan una flota en nuestro lado de babor, aproximadamente a 40.000 clics de distancia, en órbita geosincronizada sobre el planeta. ¿Son los mismos barcos?, preguntó Lasky. Roland negó con la cabeza. Distintos diseños y distintas redes de batalla, de las que podemos interceptar. Una suena mucho más como una red de comunicaciones optimizada. La otra suena como un montón de voces gritándose unas a otras, respondió Roland, y luego se resistió que esos cabrones abrieron fuego. Baterías de plasma, por lo que parece, y miró a una confundida doctora Halsey. La mujer asintió con la cabeza hacia Lasky y la IA, y luego corrió hacia los tranvías, probablemente para tomar uno hacia los laboratorios. Alerta roja. Dile a la Paltave y a sus fregates que pueden atacar. Y que alguien me consiga un enlace con esa segunda flota para que podamos advertirles que estamos armados, ordenó Lasky mientras tomaba el mando. Observó las imágenes de los sensores a medida que empezaban a llegar. Fuera del casco del Infinity, en el vacío del espacio, un crucero de la clase Otem del UNSC impulsaba sus motores, sus escudos destellaban bajo rayos de plasma escarlate. A bordo del Reselet, un destructor estelar clase Veneter de la Gran Armada de la República, el almirante Gulf Yularen observó con gran expectación cómo las dos naves de guerra confederadas que emergieron de detrás del lado oscuro de Cristopsis avanzaban para enfrentarse a la flota de batalla bastante grande que aparentemente estaba deshabilitada a su llegada al sistema. Habían logrado poner en funcionamiento su sistema sorprendentemente rápido. Gulf ya no era un hombre joven. Seguía siendo bastante ágil para su edad. Su cabello castaño empezaba a encanecerse lentamente, incluso sobre su bigote. Se arregló el uniforme de oficial naval de la República mientras observaba el enfrentamiento que se desarrollaba. Miró las imágenes que se reproducían en la mesa holográfica con un dejo de asombro silenciado. Solo habían enviado dos de sus naves más pequeñas, probablemente corbetas, así como lo que parecía ser al menos un crucero ligero para enfrentarse a las naves de la CEI. Acaban de llegar, lograron volver al estado activo y, murmuró un oficial clon, asombrado, mientras observaba las imágenes. Las naves desconocidas cambiaron de posición para enfrentarse al enemigo con el crucero como punta de lanza. El clon continuó, mirando fijamente, y ahora se enfrentan a un dúo de Munificence. Sus escudos parecen estar aguantando. Antes de que los primeros proyectiles comenzaran a salir de los compartimentos de armas de las naves desconocidas en respuesta, misiles. Docenas y docenas de misiles impactaron en los cascos de las fregates Munificent, diseños alados con cuerpos voluminosos, algunas de las naves más fuertemente armadas por tonelada por metro de la flota de la CEI, con una batería de cañones pesados acoplados en la boca y varias docenas de turboláseres en los costados, superestructuras con forma de bulbo al lado del puente principal. El blindaje se desplomó bajo el bombardeo destructor. Estamos detectando docenas de lanzamientos, señor, dijo otro miembro de la tripulación clon mientras revisaba los detalles que estaban recibiendo de sus sensores. Se quedó en blanco y luego gritó, picos de energía masivos en las tres naves. Están cargando algo, antes de que Yularen se acercara a una ventana para mirar. Cientos de imágenes más aparecieron en la pantalla, vehículos de inserción atmosférica cayendo de las entrañas de varias naves, incluido el largo acorazado de 5 kilómetros en el medio. Terminaron de cargar, informó el oficial del sensor, disparando. Dos destellos blancos alcanzaron las ventanas del puente del Reselet, seguidos por los destellos de las detonaciones de los reactores. Todos los clones jadearon al unísono. Yularen preguntó, sin apartar la vista de la flota negra, ¿qué fue eso?, con su familiar acento coruscantino. Su tripulación parecía estupefacta mientras miraban los datos que se transmitían a través de las pantallas. Señor, proyectiles cinéticos. Simplemente, murmuró el oficial del sensor, acaban de alcanzar ambas naves en una sola descarga, cinética, murmuró Yularen. ¿Se habían olvidado las naves de la CSI de activar sus escudos correctamente? ¿No esperaban que el enemigo usara armamento basado en proyectiles que presumiblemente era de naturaleza magnética? De cualquier manera, ver a dos naves de la clase Munificent caer en un solo misil y una salva de armas cinéticas de un trío de naves de varias docenas fue aterrador. Mientras sus clones asentían en confirmación, Yularen preguntó, ¿hemos recibido algún intento de comunicación? Justo ahora, señor, respondió el oficial de comunicaciones. Los estoy conectando. Una figura holográfica de un hombre humano de mediana edad vestido con un uniforme reforzado ligeramente voluminoso. Saludó a Yularen y dijo,
Saludos, flota desconocida, aquí el superportaaviones de la UNSC, Infinity, en contacto con su lado de estribor, a varios miles de kilómetros de distancia, le solicitamos que identifique su estado en relación con nuestra flota, o asumiremos hostilidad y abriremos fuego. Aquí el almirante Yularen, a bordo del crucero Reselet de la Armada de la República. Infinity, no queremos hacerle daño a su grupo de batalla. Estamos aquí para apoyar las operaciones terrestres en el planeta Cristopsis contra la Confederación de Sistemas Independientes, cuyas naves abrieron fuego contra su flota, respondió Yularen rápidamente, mirando a Lasky directamente a los ojos. Estamos en guerra abierta con la CSI. Recibido, almirante. Aquí el almirante Lasky, desde el Infinity. Sus enemigos decidieron que sería un buen día para atacar al UNSC, respondió con calma, mirando a Yularen directamente a los ojos. Solicitamos permiso para desplegar un cuerpo diplomático a bordo del Reselet con la intención de hablar de una alianza. Si la CEI quiere una guerra con nosotros, estaremos encantados de dársela en su totalidad, una vez que tengamos contexto sobre todo. Entendido. Estén atentos. Necesitaremos contactar a los generales de abajo para informarles sobre el despliegue de sus fuerzas, así como, tal vez traer a uno a bordo para ayudar a iniciar las negociaciones, respondió Yularen. Miró a sus clones y dijo, consíganme un enlace a la base de operaciones avanzada. El general Skywalker y el general Kenobi querrán saber de esto. Tanto Lasky como Yularen se detuvieron, mirándose a los ojos, antes de que se formara un entendimiento mutuo. Los dos asintieron y comenzaron a discutir varios asuntos mientras esperaban a los generales. Lasky, sin embargo, no pudo evitar preguntarse por un pequeño y extraño detalle que acababa de aparecer en el momento en que Yularen nos mencionó. ¿Por qué los generales estarían negociando alianzas, y mucho más, comandando fuerzas enteras que incluían unidades de la Armada? Fue raro. Bueno, el primer capítulo del fanfic de Halo en Star Wars, espero que lo reciban con ansias como yo la primera vez que lo leí. Suscríbanse, comenten y compartan para que esta comida siga creciendo.